my channel. Today is part number 4 of this Summer Crafts Week. That means I'm gonna be sharing with you 5 days with Summer Crafts ideas. If you miss part number 1, number 2 or number 3 of this Summer Crafts Week, I'm gonna link it in the description box so you can go and watch it after this one. For today's video, I'm gonna be making this beautiful wall decor using Dollar Tree items. I'm in love with this DIY. I really hope you like it and give me a big thumbs up. Also subscribe to my channel so you're not gonna miss any of my videos. If you wanna see how I did it, just keep watching. Hola mis amores, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es la parte número 4 de este Summer Crafts Week, que significa que voy a estar colocando 5 días de video con decoraciones de verano. Espero realmente que te esté gustando. Si te perdiste la parte número 1, la 2 o la 3, voy a estar dejando el link en la cajita de descripciones para que puedas correr y verlo después de este video. Para el día de hoy vamos a estar haciendo una hermosísima decoración de pared que incluso puedes colocar hasta una mesita. A mí me encantó cómo quedó el resultado. Espero que realmente a ti también te guste. Si es así, dame un bonito like. También suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y activa esa campanita de notificaciones porque mañana hay nuevo video y la semana que viene también. Así que tu teléfono te va a estar notificando automáticamente para que no te pierdas ninguno de ellos. Y si quieres ver cómo hice esta decoración de pared por el día de hoy, solo quédate viendo. Para el día de hoy voy a estar utilizando este letrero que tiene muchos diseños. Tiene este pequeño diseño en la parte de arriba, la parte de abajo tiene también esta forma, tiene brillo en las letras, lo cual me complica un poco lo que quiero hacer, así que voy a estar lijándolo completamente para sacarle todo el brillo y que quede lo más liso posible. Ahora voy a estar utilizando mi Waverly Chalk Paint en color agave. Es un color que me gusta muchísimo y cuando lo estás aplicando tiene muchísima cobertura. Así que voy a estar pintando todo mi letrero en este color azul y teniendo mucho cuidado con la parte de arriba del letrero que tiene este borde, ese diseño, porque no quiero pintarlo. Una vez se haya secado la pintura azul, ahora voy a utilizar esta tonalidad, es como un color arena. Voy a estar utilizándolo y aplicándoselo al letrero, enfocándome mayormente en todas las esquinitas, en los bordes que tiene el letrero y un poco tal vez en el centro. Conseguí este bucket que venden en Dollar Tree y me gustó muchísimo, pero en especial la pala que tienen. Venden muchas palas en Dollar Tree, pero esta específicamente me encanta la forma que tiene y es bastante delgada, por decirlo así que voy a pintarla con mi pintura en spray en color metallic silver. Una vez la haya pintado y se haya secado así como debería verse. Ahora voy a hacer una mezcla de colores para lograr obtener el efecto que quiero en mi pala. Voy a estar utilizando el negro, el rojo, el amarillo, el marrón oscuro. El anaranjado realmente no lo utilicé, pero sí ya lo tenía en mi mezcla de colores. Anyway, lo que voy a estar haciendo es con una esponjita tratar primero de aplicárselo en las esquinas, porque siempre me enfoco en las esquinas porque es por lo general donde las cosas se deterioran más rápido. Quiero lograr que mi pala tenga un look como si tuviera moho, pero como si estuviera súper antiguo. Así que voy a enfocarme en la esquinita. Voy a pintar casi toda mi pala, pero siempre enfocándome en las esquinas. No sé si logran notar la diferencia entre tantos colores, pero de cerca tal vez pueden notarlo. Hay tonalidades mucho más oscuras, otras más claras. Tiene amarillo, tiene rojo en ciertas áreas, lo que va a hacer que el efecto de mi pala que quiero lograr pues se note muchísimo mejor. Para pegar mi pala a mi letrero, lo que voy a utilizar es simplemente pega caliente y voy a ponerle específicamente en esas áreas donde yo sé que la pala va a sostenerse. Voy a ubicar exactamente donde la quiero y que me quede lo más derecha posible. Para mis letras voy a estar utilizando estos stickers que son de Dollar Tree y voy a hacerles ese mismo efecto. No sé si aquí logran ver un poquito mejor lo que aquí me refiero cuando estoy mezclando colores. Le puedes aplicar rojo, amarillo, marrón y negro y vas a lograr ese efecto que tanto quieres, porque cuando tú ves algo súper antiguo, por lo general, estas son las tonalidades que tiene.
Al principio quería formar la palabra summer, pero es muy larga y no me cabía en el letrero, así que decidí formar hello y la voy a colocar de forma vertical en mi letrero. Sí voy a estar escribiendo la palabra summer, pero la voy a hacer más pequeña y la voy a escribir yo misma y a pintar yo misma. Lo que hice fue que marqué cuánto espacio debe tomarme cada letra para que me queden todas del mismo tamaño. Dibujé todas mis letras primero con un lápiz para asegurarme de que estaban perfectamente como las quería y luego entonces con un pincel finito y pintura negra y un poco de marrón, pues entonces pinté todas las letras. Luego con una esponjita decidí que las esquinas debía como aplicarle un poco más de color, así que solo con la esponjita comencé a marcar los bordes un poquito más con mi pintura en color marrón y creo que le mezclé un poco de negro también. Ahora con la misma tonalidad de pintura que utilizamos anteriormente, que es como un crema, voy a tratar de crear como si fuera la sombra de una pala. Así que lo que tengo que hacer es con mi esponjita comenzar a dar cantacitos alrededor de toda la pala y me quise enfocar en una sola esquina para que se viera más real el efecto de la sombra. Solamente le coloqué un poquito de pintura y así es como se debería estar viendo el resultado final de nuestro proyecto por el día de hoy. A mí me encantó demasiado el proyecto, me encanta cómo se ve la pala, la sombra y las tonalidades que utilicé. Espero también que a ti te haya gustado. Recuerda que tengo mis redes sociales, Instagram y Facebook y me puedes seguir por cada una de ellas, te las voy a estar dejando aquí en pantalla. So guys, this is the end of the video. Thank you so much for watching. I really hope you like it, and if you like it, give me a big thumbs up, subscribe to my channel, comment down below what do you think about this video, and share this video with all the people you can. Mis amores, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado demasiado tanto como a mí. Si fue así, recuerda darle un bonito like, suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho, compartir este video con todas las personas que puedas y comentar en la parte de abajo qué tal te pareció. ¡Mua! Remember guys, see you tomorrow with the last video of this Summer Crafts Week. Mis amores, para que nos vemos mañana con el último video de este Summer Crafts Week. Así que pues nada, es el último, un poco triste pero a la misma vez contenta de poderlo compartir mañana ya con ustedes. Así que nos vemos mañana.